Bienvenidos a un nuevo programa, tomamos un café desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Todavía, bueno, estamos en cuarentena, así que estamos haciendo el programa de casa y eso nos da una ventaja extraordinaria. ¿Qué ventaja nos da? De poder entrevistar amigos que no están en nuestra ciudad. Y hoy tenemos un siervo de Dios, alguien que está transformando no solamente nuestra nación argentina, sino muchos países. Está con nosotros el apóstol Gustavo Lara. Bienvenido, Gustavo. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Pastor Juan, qué lindo poder saludarle. Gracias por la invitación. Feliz de estar con usted. Qué bueno. Bueno, mirá, yo sé que muchísima gente te conoce, te reconoce, no solamente en Argentina, sino en muchos países, pero por ahí hay algunos que están entrando en el Evangelio y quieren conocerte. ¿Dónde naciste, Gustavo? Bueno, yo nací en Buenos Aires, en la capital. Nací en el Hospital Pirovano, ya hace algunos años atrás. Años, sí. Y soy hijo de papá paraguayo, mamá argentina, que nació en Formosa. Se unieron en Paraguay, vinieron a Buenos Aires y ahí nació esta belleza. Qué Como bueno. No tengo abuelo, lo digo yo. Qué bueno, menos mal, menos mal. ¿Y cómo fue tu infancia, Gustavo? Breve. Fue buena por un lado y traumática por el otro, pastor, porque fue buena porque pude crecer con mi papá y con mi mamá juntos, pero fue traumática porque al ser en capital y en aquel momento el tener el color de piel que tengo, esta belleza que usted puede disfrutar, no fue bien vista, no fue bien considerada ni bien tratada. Así que eso me provocó en la infancia muchos traumas por mi color de piel. Mirá. Era resistido, el ser hijo de paraguayo, mi papá un hombre carpintero extremadamente trabajador, mi mamá una mujer que limpiaba casa, y como ama de casa tampoco era bien considerada. Nuestra casa era muy humilde, pero dentro de ese contexto familiar, socialmente no éramos bien considerados. Así que eso generó mucho sufrimiento en la escuela principalmente, que fue el lugar mayormente de prejuicios, afectó mucho mi identidad, me generó muchísimas crisis internas y hasta cierto resentimiento social porque me enteraba de la fiesta de los chicos y a mí no me invitaban porque se hablaba entre pasillos de que yo como negrito le iba a arruinar la fiesta. Claro. Entonces mi color de piel fue como en aquel momento Mirá. un elemento de trauma muy fuerte y lentamente de resentimiento social. Esa es la verdad, pastor. Me imagino. ¿Y cómo pudiste superarlo? ¿Cómo fue ese momento donde...? Fue un trato muy profundo ese proceso porque me llevó a los 12 años a tener varios intentos de suicidio. Ya me había ido de mi casa varias veces. Intenté tirarme debajo del tren en varias oportunidades. A la edad de 12 años me escapaba de la escuela y me iba a trabajar. Empecé a fumar a los 12 años. Todo ese proceso fue muy crítico y comencé a rebelarme contra mis padres, a echarles la culpa inconscientemente por haber crecido así, por haber nacido de esta manera. A la edad de 16 años, mi rebelión fue tanta que termino uniéndome a un grupo de pandillas en la capital, que estaban radicados en 3 ciudades de capital federal aquí en Argentina, y eso me llevó a un estado de mayor violencia, de mayor pelea, de mayor vandalismo.
hicimos muchas cosas de las cuales me he arrepentido y Dios me ha perdonado, pero me permitió tener una experiencia muy profunda con Dios inmediatamente. Fue un proceso de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y el shock que provocó el cambio, sí. o que comenzó a producir el cambio, fue, yo llegaba a las 6 de la mañana de estar con las pandillas, vivía una vida totalmente desordenada, vivía alcoholizado todo el tiempo, volvía con sangre en el cuerpo, hasta que un día mi mamá me pide que la acompañe al hospital en Buenos Aires, que tenía que hacerse un tratamiento. Ese día caí en razón de la enfermedad que estaba arrastrando a mi mamá. No me había dado cuenta que ella estaba arrastrando los pies para subir la escalera del hospital, no me había dado cuenta de que sus rodillas se habían deformado, sus manos se habían deformado, que la artrosis, la artritis y el reuma deformante le había consumido los huesos. Claro, yo estaba en mi mundo de resentimiento, en mi mundo de rencor, en el egoísmo más entronizado en mi corazón. No podía ver lo que le pasaba a la persona más importante para mí, que era mi mamá. Cuando hablo con el doctor y le pregunto cuál es el remedio que ella tiene que consumir para poder curarse, yo ya pensando los robos, las cosas que iba a hacer, el doctor me dice claramente que para su enfermedad no había remedio, sí para calmar el dolor en parte, pero no para la enfermedad. Ese día, pastor, le confieso, fue un tiempo de muchísimo dolor, de muchísima aflicción. Volví a mi casa, dejé a mi mamá, fui con mis amigos a estar con ellos, los que yo consideraba, entre comillas, amigos. Y cuando fui a contarles lo que me estaba pasando, ellos me echaron porque dijeron, no podés traer tus problemas aquí, porque si cada uno trae sus problemas, entonces esto es un velorio. Y fue muy fuerte el golpe porque yo había peleado por ellos. Yo me había enfrentado con otras barras para defender a algunos de ellos, y su reacción me hizo sentir más solo y miserable todavía. Volví a mi casa y, ya siendo la madrugada, me senté en un sillón que teníamos en el patio y le dije a Dios, pero no sabía lo que oraba. No sabía que estaba orando, simplemente fue algo que salió dentro de mí y que con los años fui entendiendo. Dios, si existe una nueva vida, si existe una manera de volver a empezar, porque caí en razón de que gran parte de la aflicción de mi mamá tenía que ver con mi manera de vivir. Ella estaba sufriendo a su manera lo que yo estaba también sufriendo a mi manera, solo que no sabíamos cómo hablarlo, y eso detonó en ella un estado terrible de enfermedad, mi papá que cae en el alcoholismo por verla también a mi mamá en esa condición, y yo en este caso sufriendo la persecución racial en ese momento. Y ahí comienza un proceso extraordinario donde el amor de Dios se revela en nuestra vida, pastor. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y cómo conociste, Gustavo, al Señor? Bueno, una pareja de jóvenes que estaban liderando la pandilla, yo los respetaba muchísimo porque eran altamente considerados en la pandilla, vienen a mi casa. Nunca habían venido, no sé cómo consiguieron la dirección de mi casa, pero vinieron a mi casa. En ese momento ellos estaban de novios, y cuando llegan a mi casa yo quedé impresionado, primero porque los admiraba, los respetaba, sabía la jerarquía que ellos tenían en la pandilla, pero claro, cuando los veo llegar a casa yo no entendía qué hacían en mi casa. Mi casa era muy humilde, extremadamente pequeña, techo de chapa, puerta de madera, casa de madera, muy, muy humilde, como estas casas que vivía el Chavo del Ocho, tipo así pensión, un lugar así muy simple, y me parecía extraño que ellos estuvieran allí. En resumidas cuentas, ellos fueron para hablarme de que se entregaron a Cristo, de que rindieron su vida al Señor, de que recibieron el amor de Dios y que Dios había transformado la familia de él, la familia de ella, y que quería también transformar la nuestra. Ellos no sabían que la noche anterior, en la madrugada, yo había pedido a Dios en oración que si había una nueva oportunidad de volver a empezar, de volver a nacer, quería verdaderamente. Pero mis prejuicios familiares, religiosos,
pusieron en duda todo lo que ellos me estaban contando. Me dijeron, pero vos sos feliz como estás. Y le digo, sí, soy muy feliz. ¿Cómo las tinieblas bloquean la mente para que no podamos reconocer que realmente estamos mal? Sí. Pero la insistencia de esta pareja trajo a mi corazón una fuerte convicción que tenía que ir con ellos. Así que al próximo día me alisté, pero me alisté como para desafiarlos, no porque tenían expectativa de encontrarme con Dios. Me alisté como para decirles, yo estoy bien. Claro. Cuando llegué al lugar, a un auditorio hermoso en Villa Maipú, San Martín, Buenos Aires, llegué al lugar, estaba predicando un hombre de Dios que el Señor lo usó de una forma extraordinaria, que se llama el pastor Orlando Flores, de San Martín. Él estaba predicando y en un momento lo miro al joven que me llevó y le digo, pero vos le contaste mi vida, vos le hablaste de todo lo que me está pasando. Me dice, no, yo no le conté nada. Yo al principio estaba cerrado, pastor. Ver a la gente feliz, cantando, aplaudiendo. Era una locura, yo estaba en una amargura, en un odio, en un resentimiento, que no podía resistir tanta frescura, tanto amor, tanta realidad divina en el ambiente. Cuando el pastor hace el llamado, inmediatamente levanto la mano y confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero con una alegría que cuando me doy vuelta estaba el hermano consejero para tomarme los datos. Y cuando me doy vuelta, él me mira y le digo, no me diga nada, yo entendí todo. Fue algo extraordinario, qué maravilla. un gozo que solamente Dios puede producir, trayendo una sanidad a muchas áreas de nuestro corazón. Cuando yo fui a la congregación, pastor, mi persona no era fácil de ser bien recibida, porque yo iba sucio, iba con el pelo muy largo, iba con un estilo de vida que se notaba a una legua el dolor, el resentimiento, el odio. Pero ese lugar me recibió con tanto amor que todo el ambiente se preparó para que pudiera tener una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Fue extraordinario. Qué maravilla, qué milagro, ¿no? Ese es el milagro de la salvación que habla Pablo, ¿no? Que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y cuando llegaste a tu casa, tu mamá, que te vio así, que dijo, ¿qué le hicieron al nene? ¿Qué pasó? Bueno, fue un conflicto. Mi mamá era extremadamente religiosa. Pertenecía a la religión romana, sí, sí. Y era extremadamente religiosa, tenía un altar muy grande, pero su cuerpo estaba deteriorado, su vida estaba deteriorada porque había un vacío en su interior. Claro. Ella creía como le habían enseñado, pero de verdad estaba vacía en su interior. Cuando ella me vio, lo mismo que mi papá, me confrontaron, me atacaron porque era una iglesia cristiana evangélica. Era decepcionar la familia, decepcionar la tradición familiar. Sin embargo, comenzaron a ver el fruto de la transformación, que comencé a dejar el alcoholismo por comenzar a tomar mate, el cigarrillo por la Biblia, pero no había una prohibición, era una transformación genuina que ni siquiera yo me daba cuenta. Me di cuenta que había sido transformado porque mis propios padres me lo dicen. Te vemos diferente, te vemos distinto, que la palabra de Dios fue produciendo una transformación más allá de mi propia conciencia. No era consciente de lo que estaba pasando, pero Dios estaba transformando. Recuerdo una vez, pastor, que estaba predicando el pastor y comencé a llorar. No podía parar de llorar. Y en aquel momento el pastor solía tomar muchos testimonios. Y tomó el testimonio y me pidió que pase a contar. Y me pregunta, ¿y por qué estás llorando? Le digo, no sé, pero es tan hermoso, y no podía parar de llorar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y experimenté una sanidad. Solemos decirle a los jóvenes en esta generación, pastor, de que muchas veces tenemos muchas estrategias para intentar sanar el corazón de una persona, ¿no? Lo que hoy se llama sanidad interior, lo cual respeto profundamente, tremendo trabajo. Pero estar expuesto a la presencia de Dios, estar expuesto al Espíritu Santo y a la palabra de verdad, produce una sanidad.
Piense que yo llegué con muchos conflictos, con muchos complejos. El Señor los sanó a todos. Gloria Los a fue Dios. sanando por la palabra, por su presencia, por su amor. Ese día volví a mi casa llorando. No podía dejar de llorar. Fue una experiencia con el Señor extraordinaria. Qué maravilla, qué maravilla. Sabés que yo te estoy escuchando tan atentamente porque me sucedió más o menos parecido. Nada más que a mí mi mamá me dijo, traicionaste nuestra religión, tenés que irte de casa. Así fue. Sí, sí, sí. Imagínate. Yo, no, mamá, te amo. Y bueno, y después como eso, ¿no? Yo estoy viviendo lo que vos me contaste, estoy viviendo parte de mi vida, porque después ellos al ver el cambio y todo y me da la casualidad que yo también a los 12 años comencé a fumar y todas esas cosas, así que es bastante, Ah, bastante parecido y sé mm, lo que es cuando uno llega a un lugar con el Espíritu Santo y comienza a confrontar los poderes sí, que están en ese lugar y sí. que uno nunca se había dado cuenta, porque vos vivías ahí, estabas re Mm, cómodo, pero cuando vas con el Espíritu exacto. Santo a ese lugar donde hay otros poderes, wow, esos poderes se ponen incómodos, se molestan, ¿no? ¿Cómo fue después Sí, con tu padre? Mira, nosotros queríamos, vos sabés, Gustavo, que yo te dije fuera del aire, que vos sabés que te amo mucho y te respeto y te admiro, por eso puedo decir esto, y te iba a preguntar sobre el apostolado, pero me parece que sí. tenemos que dejarlo para otro programa, porque me interesa mucho esto que estás contando. ¿Mm? Así que te ganaste otro programa, amigo, mirá lo que te digo. Oh, qué privilegio. Es un honor y usted sabe cuánto lo amamos y lo respetamos Muchas también en el gracias. Señor. Muchas gracias. Mire, ¿Cómo fue esa confrontación con, digamos, esos poderes que uno, que probablemente como me pasó a mí, que no te dabas cuenta, pero que después al tiempo dijiste, ah, con razón, con tu papá, con tu mamá? sí, fue muy fuerte porque lo mismo que le pasó a usted nos pasó. Mi mamá una noche me dijo que si volvía a ir a la reunión, me prohibía volver a entrar en casa. Para que usted entienda y también todos los que están participando del programa puedan comprender, mi mamá siempre fue una persona muy importante en mi vida, como las madres, como todas las madres, pero teníamos un vínculo muy fuerte, muy apegado, de muchísimo afecto. Que ella me haya dicho eso me desestabilizó. Pero aún así hubo una fuerza interior que no fue mía, pastor, Mm, no fue una decisión mía, fue el mismo Espíritu Santo que me llevó a la reunión dentro del dolor. Habré llorado durante las canciones unos 20 minutos por ver el rostro de mi mamá. No iba a dejar al Señor. Lo que había vivido del Señor no lo había vivido nunca y el amor que Él nos había dado en la cruz fue suficiente para saber que debía jugarme por entero por Él. Pero el dolor era grande, aunque la claro. decisión estaba tomada de seguir a Cristo, pase lo que pase. En ese momento me fui a la reunión, la administración del Señor en la alabanza. Nosotros respetamos mucho el tiempo de la alabanza porque sabemos lo que Dios produce en el Sí, corazón. exacto. Primero, porque Él es digno de alabanza y merece todo nuestro respeto. Y Ujú. en segundo lugar, por lo que pasa en nosotros cuando le ministramos y le alabamos al Señor. Se borró todo, yo perdí la memoria de sus palabras. Termina la reunión, me vuelvo a casa como siempre y me encuentro con ella que me abre la puerta como siempre y me preparó la comida como siempre Wow. y comí como siempre y en la mitad de la predicación el Espíritu Santo me trae a la memoria las palabras de mi mamá y escucho claramente esta voz. Mm, ¿No era que tu mamá te echaría de casa si volvías a la reunión? Cada vez que te juegues por mí, cada vez que te juegues por el Evangelio, vas a ver mi gloria. mm. Al otro día, mi mamá se despierta con toda su enfermedad, con todos sus dolores, pidiéndome ir a la iglesia. Wow. Me dice, quiero ir con vos a la reunión. Yo no podía entender lo que estaba pasando, porque pasó de una noche de oposición Sí, sí. terrible a una mañana de un cambio radical. Pensaba cómo la iba a llevar, porque ella arrastraba sus pies, yo no Mm, tenía auto en aquel momento, tenía que sí, subir al sí. colectivo. Sorteando todos los problemas, las llevamos a la reunión. La reunión estuvo extraordinaria, se Mm, ministró al Señor, el pastor predicó y sin que nadie invite adelante, mi mamá pasó adelante mm. después de la predicación. Wow. Hacía un frío que rajaba la tierra y el piso del auditorio era de cerámica.
Cuando el pastor comienza a orar, ella se cae. Mi falta de fe, mi inmadurez espiritual, la quiero levantar del suelo y el pastor dice, Gustavo, no la toques por micrófono. Gustavo, no la toques, Dios está tratando con ella. Yo pensaba, reuma, artritis, artrosis, frío. Digo, esto va a ser terrible. 1 hora mi mamá estuvo en el suelo, pastor. Cuando se levantó, estaba totalmente sanada para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Totalmente, era una joven, una mujer hecha nueva para la gloria del Señor. Mi papá se convierte poco tiempo después, deja el alcoholismo, mis hermanos se entregan al Señor. Hubo una transformación, pastor, en la familia. Fue algo maravilloso ese tiempo de comprender la fidelidad de Dios. Comprender, serás salvo tú y toda tu casa. Entender que el propósito estaba en toda la familia, no solo en un individuo, que debía mantener la fe y jugarme por él. Recuerdo la palabra de un diácono que me hizo tanto bien en un momento de crisis familiar, cuando todo estaba muy negro en la familia y todavía no se habían entregado. Me dice, Gustavo, nunca te vayas de tu casa. Yo era joven, no estaba, era soltero. Me dice, no te vayas, el día que salgas salí casado. Le digo, pero mi familia no cree en el Señor. Y él me dijo con más razón, una vela será suficiente para disipar la oscuridad de tu casa. Amén. Con el tiempo, lo que me dijo mi hermano se cumplió para la gloria del Señor y toda la familia vino al Señor para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Mirá, tenemos tanto que hablar. Yo te digo rapidito, por eso me hace acordar tanto el testimonio, porque mi madre tenía artrosis reumática y tenía las manos así, y ella no se operaba porque tenía miedo. Y después de 8 años aceptó ir a una campaña, 8 años orando por ella, y en la campaña comenzó a aplaudir porque le gustaban las alabanzas. Y ella se creía que de tanta emoción estaba caliente las manos y se miró y el Señor la operó en la campaña, le hizo las 2 operaciones y ahí recibió a Cristo en su corazón y después mi padre y toda la familia, ¿no? Así que entiendo perfectamente, mirá, es tan similar en los testimonios, ¿no? Gustavo, nos quedan 3 minutitos, decinos lo que tenés en el corazón, por favor. Wow, pastor, decirle a la audiencia que Cristo no es una doctrina, que Cristo no es una religión. Decirle a la audiencia que Cristo es mucho más que un título o una práctica de un culto, una función ministerial. Cristo es real y produce transformaciones que humanamente jamás podrían pasar por nuestra cabeza. Él se mete en lugares que nadie sería capaz de meterse. Y aún nosotros no reconociéndolo o no sabiéndolo o no acordándonos, Él es capaz y tiene tanto amor y poder de entrar a las profundidades de todo nuestro ser y hacernos plenamente nuevo por la palabra de verdad. He experimentado a Cristo como nuestra realidad, como muchas personas. No se trata de un ministerio, de un pastor, de un auditorio, no se trata ni siquiera de prácticas en un auditorio, ni siquiera de prácticas morales o buenas fuera de un auditorio. Se trata de una experiencia con su amor. Su amor tiene el poder de debilitar todas nuestras fortalezas de arrogancia, todas nuestras fortalezas de orgullo, que lo único que hacen es esconder nuestra miserable realidad, pero abrirnos a Él permite que Él pueda producir un cambio tan genuino en nosotros y que la gente lo pueda ver sin que nosotros lo hablemos, que la gente lo pueda contemplar sin que nosotros tengamos tantas palabras. Mi ánimo en esta noche, en este momento, es poder compartir y pedirles a todos que consideremos seriamente vivir a Cristo como nuestra realidad, vivir a Cristo como nuestra verdad, experimentándolo todo el tiempo, siendo conscientes de Él más que del oxígeno, siendo conscientes de Él más que de la comida. Al despertarnos, nuestro primer pensamiento Él, al dormirnos, nuestro último pensamiento Él, porque vivir para la gloria de Dios es disfrutar su realidad, pastor.
Gracias, Gustavo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno es ser tan claro, tan sencillo como nos gusta a nosotros. Pero vamos a tener otro programa, porque vos sos apóstol, puesto por el Señor y queremos saber del apostolado, ¿viste? Y nos quedó. Así que bueno, me comprometo a invitarte para el otro programa que Será un tengamos honor. y quiero agradecerte, cariño, a tu esposa, a tu familia, que la conozco. Gracias. Y gracias por lo que estás haciendo por la iglesia del Señor, por tu servicio, por tu trabajo. Como sabemos, el trabajo en el Señor no es en vano. Así que Bien. acá no te va, nosotros no te vamos a dar un peso, pero en el cielo vas a tener recompensa. Gracias, Gustavo, te quiero mucho. Dios te bendiga. Un placer, pastor. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Este es un hombre de Dios, un apóstol del Señor que está predicando el Evangelio donde el Espíritu Santo lo dice, le dice. Así que nosotros creemos en este Dios que hizo los cielos y la tierra, pero también en este Dios que es el mismo que cambió y transformó la vida de este general del Señor en esta tierra. Así que quiero decirte, no bajes los brazos, seguí adelante, porque adelante viene lo mejor. Dios les bendiga.